Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez más. Bueno, espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar una vez más acá con ustedes. En esta ocasión les traigo un video que me pidieron acá en los comentarios de YouTube. Mi Araicita me pidió reaccionar a Soyang con la canción Oh Holy Night. Ya hemos traído a Soyang hace muchísimo tiempo al canal, sin embargo por problemas de copyright, es decir, me metieron unos strikes al canal, dejamos de hacerlo. Así que vamos a ver si es cierto lo que dicen, que Soyang es la mejor voz de Corea. Así pues, sin más, vamos a comenzar. El flow que tiene Soyang, por Dios. Qué flow, cómo maneja las dinámicas. O sea, su voz tan sutil, el control que tiene de aire es magistral. El control con los registros vocales, su voz de pecho, voz de cabeza, juega aquí tan sutil, o sea, no se escucha así como que esa transición entre pecho y cabeza, se mueve como pez en el agua, no hay como que un pasaje para que ella pueda venir y cambiar de registro, sino que lo hace todo también conectado. Wow. Voz de cabeza. Miren el control que tiene con sus dinámicas, por Dios. O sea, ella está poco a poco aumentando la intensidad de su voz. Sin embargo, no lo hace del todo porque obviamente que está dejando lo demás para el final. Porque sabemos de que esta canción tiene un clima que revienta. Siempre Mariah Carey tiene el whistle. Hay muchas versiones. Entonces Soyang aquí lo que está haciendo es manejar sutilmente su voz con dinámicas medias, suaves, piano, para conservar su voz y para darle una delicadeza al espectador que se pueda disfrutar bastante bien. Esperen, no. No puede ser. Estamos hablando acá de una voz mixta perfecta. Dios, un control que tiene con su voz. Ese control yo lo quisiera tener en mi vida. Perfecto, o sea, no se escuchó hiper mega fuerte porque fue intencional de ella. Pero mantenerse así en dinámicas no tan fuertes es más difícil a veces que cantar muy fuerte. ¡Wow! Altísimo. No puedo con su tesitura. Miren eso, la tesitura es el área en la cual un cantante va a estar cantando simplemente cómodo. Soyang acá está cantando, no se siente ningún tipo de problema para ella sostener acá notas re 5, mi 5. Como si nada, o sea, es una voz súper aguda, muy aguda, pero no es chillante, o sea, yo lo estoy escuchando aquí hermoso. No me estaba dando cuenta de las notas que estaba alcanzando Soyang, es maravillosa. No puede ser. Como si nada. No, no, es imposible. No. Sol 5. Sol 5. Precioso. Un perfecto apoyo
para lograr eso sin gritarlo y que suene tampoco tan fuerte. Y acá una voz de cabeza preciosa, un La 5, voz de cabeza preciosa, una excelente proyección. El control que tiene con su voz es majestuoso. Sin duda, para mí, pues yo no escucho muchos cantantes de Corea, pero sí creo que sí, es la mejor. Y no solo de Corea, es técnica tan maravillosa que tiene Soyeon. Cuánto tuang también se escucha en su voz. Su tuang. Aquí la resonancia. ¿Escuchan esa resonancia que va dirigida en la cavidad nasal? Pues eso le permite esa flexibilidad en su voz y cantar. No, aquí. Aquí ya no está Juan, va con más cuerpo, colocación. Fa sostenido 5. Es una demolición, su técnica es... ¡Oh! ¡Wow! ¿Cuánta resonancia acá podemos notar ese tua que le da brillo a su voz, pero le da flexibilidad? O sea, para que no vaya a gritar, no se vaya a lastimar. No solamente es la mejor de Corea, bueno, que yo escuchaba. Es que su técnica es perfecta, es... La versión de Mariah Carey, yo diría que podría ser la versión de Mariah Carey, pero está cantándola, creo yo, creo que 3 tonos arriba de la versión de Mariah Carey. Y no puedo. O sea, ese La 5 es uno de los La 5 más poderosos que yo he escuchado en mi vida. O sea, la proyección, el cuerpo en belting que tiene, o sea, no se escucha delgado. Toda la proyección, todo el cuerpo que tiene. Y luego remata con un Re 6. Re 6. No. Acá. Sus dinámicas. Perfección. Voz de cabeza perfecta. Maravilloso, es espléndido, es una presentación perfecta, es sublime, es que no hay algo más que perfecto. Soyeon es la técnica tan pulidita, todas las notas, su agilidad, su colocación, wow, el color, el cuerpo de cada una. Dios bendito, lograr su voz de cabeza. Hablemos de su voz de cabeza. Ni para o sea, no suena tan operístico como otras voces de cabeza que he escuchado, pero es sencillamente preciosa. Y bueno, cuando llegó a casi sonó operístico. Entonces tener un Re 6, voz de cabeza sin whistle para decir, oh, no.
maravillosa, espléndida. Creo que es la técnica en voz mixta más impresionante que yo he escuchado en mi vida. Sin duda alguna, la más perfecta. Y creo que sí, es la mejor cantante de Corea. No sé cómo las definiciones con K-pop, si todos los cantantes de Corea es K-pop como tal, pero para mí es la voz de Corea más impresionante que he escuchado en mi vida. Gracias por ver este video, gracias por todas sus recomendaciones. Me pueden dejar en la caja de comentarios si ustedes ya la habían escuchado, qué es lo que piensan. Esa está espectacular. Yo soy David y nos vemos hasta la próxima.